tal, muchachos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tomar el tema de ángulos interiores y exteriores. Previamente, con lo que ya hemos visto, lo último que les envié de material fue referente a los polígonos. De ahí vimos que había algunos tipos, cuadriláteros, dentro de los cuadriláteros había clasificaciones. Habíamos visto, les había yo enviado, que un polígono es aquel que empieza con una figura y que normalmente se denomina de acuerdo al número de lados que tiene. Esto pues todo lo conocemos, es un triángulo. Posteriormente, de acuerdo al número de sus lados, podremos ver que hay diferentes tipos de figuras. 4 lados, un cuadrilátero. Entonces aquí vamos a empezar a denominar el tipo de figuras que vamos a empezar a manejar en los diferentes polígonos. Entonces, un triángulo, un cuadrilátero es de 4 lados, de 5 lados. Tenemos un pentágono de 6 lados, un hexágono y así sucesivamente. 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono y así sucesivamente. De acuerdo al número de lados va a recibir un nombre cada figura. Este tipo de figuras nosotros vamos a empezar a trabajar en los polígonos que podamos encontrar lo que son los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Vamos a empezar a trabajar con los ángulos interiores de los polígonos. Bien, entonces, este primer tema que vamos a ver ahorita nos va a servir para poder identificar cómo poderlos obtener, y este tema vendrá en el examen. Entonces, por eso es importante que ustedes pongan atención a lo que vamos a ver aquí. Referente a lo que veamos, en función de esto vamos a realizar el próximo examen. Bien, entonces empecemos partiendo que en un polígono se contemplan dos tipos de ángulos, los interiores y los exteriores. Entonces, partiremos de el triángulo. Este polígono ya hemos visto que la suma de sus ángulos interiores, recuerden que ahorita vamos a ver el tema de ángulos interiores, como su nombre indica, son los que están al interior de nuestro polígono. En este caso ya sabemos que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Siempre, eso no importa la medida que tenga, siempre nos debe de sumar 180 grados. Esto nos va a servir para partir de aquí y poder conocer cuál va a ser la suma del ángulo interior de cualquier polígono que nosotros queramos identificar. Ahora, partiendo de esto, cualquier polígono se puede dividir en triángulos y con esto podemos calcular cuál será la suma del total de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar a ver ahora un cuadrilátero. Cualquier polígono vamos a poder identificar sus ángulos interiores, porque estos los vamos a poder dividir siempre en triángulos y de ahí vamos a partir. Si nosotros ya conocemos que la suma de los ángulos interiores siempre es igual a 180, cualquier polígono podemos dividirlo en triángulos. Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, siempre, por ejemplo, un cuadrilátero se puede dividir en dos triángulos. Vamos a partir de un punto, de este punto, y yo voy a dividir esta figura. La tengo que dividir al punto opuesto del que voy a iniciar aquí mi punto de origen. Entonces, si yo divido esta figura, se me divide en ¿cuántos triángulos? En dos. Entonces, si partimos de aquí,
que la suma de los ángulos interiores de esta figura es 180 grados, ahora este cuadrado lo vamos a dividir. ¿Y cuántos triángulos tenemos ahora? Tenemos 2 triángulos. Si yo ahora, ¿qué figura sigue? Si este es 4 lados, tenemos un pentágono. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces vamos a empezar a partir de un punto. Si yo pongo aquí, divido esta figura al opuesto y a este otro. Hacia aquí ya no lo puedo bajar porque no estaría yo creando ni dividiendo y no se estaría creando ninguna figura. Observen cuántos triángulos se crearon ahora. 3. Entonces, esto lleva una secuencia. El triángulo tiene 3 lados, tiene la suma de ángulos interiores. El cuadrado se divide en 2. El pentágono se divide en 3 triángulos. Ahora vamos con un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados. Entonces, si seguimos esta misma sucesión o esta secuencia, vean, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Aquí hubo un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. Entonces, ¿cuántos nos tendrían que salir ahora? 4 triángulos. Vamos a ver si sí es cierto. Partimos de este punto, tenemos 1, 2 y 3. ¿Cuántos ángulos tenemos? 1, 2, 3, 4. Y vean cómo sigue la sucesión. ¿Cuántos tuvimos aquí? 1, 2, 1, 2, 3. Y así sucesivamente lo vamos a ir creando. Ahora vean, nada más vamos a hacer uno último para que quede el ejemplo. Yo voy a hacer ahora bueno, a ver si me sale más o menos la figura, que va a ser de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, más o menos. Entonces, este es un heptágono, tiene 7 lados. Si yo empiezo a dividirlos de aquí, se va a dividir aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y se va cumpliendo entonces en cada figura geométrica. Pues siempre la puedo dividir en triángulos. Por lo tanto, si yo parto de esto, que un triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 180 grados, yo puedo entonces aquí aplicar una fórmula y podemos decir que la fórmula para ángulos interiores va a ser, bueno, aquí vamos a especificar de cualquier polígono. Esta va a ser 180 por n menos 2. ¿Qué nos indica esta fórmula? ¿Qué significa n? N va a significar el número de lados de nuestra poligonal. N es igual al número de lados. Es decir, este cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces, por lo tanto, para este n es igual a 4 menos 2. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, tendré que aplicar esta fórmula. N menos 2 nos va a indicar el número de triángulos que se está formando de acuerdo al número de lados, y se sigue esta secuencia. El cuadrilátero tiene 4 lados, 4 menos 2, ¿cuántos triángulos se forman entonces? 2.
y aquí nos da el pentágono. 5 tiene 5 lados, que es n. 5 menos 2, 3. Quiere decir que se forman 3 triángulos. Y aquí está la comprobación. El hexágono tiene 6 lados. Entonces 6 menos 2 es igual a 4. ¿Cuántos triángulos se formaron? 4. Por lo tanto, esta fórmula es la que vamos a aplicar para obtener la suma de cualquier polígono de los ángulos interiores. Recuerden que estamos hablando de ángulos interiores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, entonces esto deben de tomarlo en cuenta para los siguientes ejercicios. Ahorita vamos a trabajar, ahorita en los ejercicios que vamos a ver un poquito más adelante con esta fórmula. Entonces ya tenemos cómo identificar o cómo obtener la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Todo esto recuerden que tienen que ir generando sus apuntes e irlos pasando a su cuaderno. Ahorita vamos a poner esta explicación, la borro. Ya ustedes tendrán oportunidad de regresar, de adelantar y de ir copiando todo lo que vamos haciendo. Nuevamente, esto es importante para el examen que vamos a tener. Bien, vamos a borrar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a estar trabajando con diferentes tipos de polígonos de acuerdo a su número de lados. Algo porque vamos a empezar ahorita es con los cuadriláteros. Los cuadriláteros, ¿cuántos lados tienen? 4, acuérdense. Puede ser cualquier figura, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio, todos ellos tienen 4 lados. Vamos a ver ahorita algunas características de los cuadriláteros que nos van a permitir identificar los ángulos interiores. Y de acuerdo al tipo de cuadrilátero que sea, hay ciertas condiciones que se cumplen que nos pueden ayudar a obtener los ángulos interiores. Vamos a empezar con una figura irregular, no un cuadrado ni un rectángulo. Vamos a empezar, por ejemplo, con una figura, un polígono irregular. Recuerden que un polígono puede ser regular o irregular. Entonces, este sería un polígono irregular. Ahora vamos a empezar a obtener los ángulos de aquí. Este va a ser un primer ejemplo. Yo voy a ponerle aquí como dato algunos valores a cada uno de estos ángulos. 80 grados, 135 grados. Vamos a suponer que este es el ejemplo y que a mí me hace falta conocer este ángulo. Este ángulo yo le puedo llamar con la literal que ustedes quieran. Vamos a denominarlo A, en este caso. Yo quiero saber cuál es el ángulo A. Ahora, de aquí hay un tip que es importante que tomen en consideración. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, acuérdense, esto es únicamente para los cuadriláteros. Aunque suene muy repetitivo, reiterativo, cuadriláteros son 4 lados. Entonces, siempre, así como para un triángulo, la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180, siempre, es más, lo voy a anotar aquí, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados.
siempre. Esto es una regla para todos los cuadriláteros. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, si partimos de esto, y en un ejercicio yo les pongo lo que está aquí, y dice, en función de la siguiente figura, dados los ángulos que ya conocemos, ¿cuál es el valor del ángulo faltante? Es decir, del ángulo A. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya sabemos que la suma de mis 4 ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿qué tengo que hacer? En este caso, recuerden, ahorita vamos a ver, cada caso es diferente. Para este caso, y yo poderlo aplicar, si yo ya sé que es 360, pues lo único que tengo que hacer es sumar 85 más 135 más 80. Esto, ¿qué me va a dar como resultado? Vamos a sumarlos. 85 más 135 más 80 es igual a 300. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor de mi ángulo A, ¿cuál es la suma total de todos? 360 habíamos dicho. Si la suma de estos tres que ya conozco es 300, pues lo resto. 360 menos 300, ¿cuánto es? 60. Aquí, pues, como cada uno son grados, pues vamos a ponerle grados ahorita. Aquí no estamos manejando, pero para completar el ejercicio. Por lo tanto, mi ángulo A es igual a 60 grados. Y ya lo encontré, que este vale 60 grados. Esto aplica cuando tenemos 3 datos, 3 ángulos de mi figura. Bien. Este es un primer ejercicio que vamos a ver. Ya ustedes lo van apuntando, lo van pasando a sus cuadernos y vamos a borrar. Voy a dejar esta leyenda ahorita y vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, vamos a ver otro tipo de cuadrilátero. Ahora vamos a trabajar con un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles tiene la siguiente forma. Esto es un trapecio isósceles, porque ahorita vamos a ver otro tipo de trapecio que hay. ¿Cuál es la característica de este trapecio isósceles? Aquí lo vamos a escribir. En un trapecio isósceles, siempre los ángulos de la base mayor y de la base menor serán iguales. ¿A qué se refiere esto? Si yo le doy un valor a este ángulo, esta es la base mayor, esta es la base menor. Entonces, si yo digo que este ángulo vale 65 grados, con eso yo ya puedo determinar los ángulos faltantes. ¿Cómo? Por eso es importante esto. Esto va a aplicar únicamente para este tipo de trapecio isósceles, para este tipo de cuadriláteros. Recuerden, cuadriláteros 4 lados, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tenemos 4 ángulos. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el valor de estos ángulos? Si únicamente me están dando como dato 65, ¿qué tengo que hacer? Vean, vamos a otra vez a recordar esto.
La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre será igual a 360. Aquí ya tenemos que ir manejando con lo que estamos viendo previamente a estos conceptos. Ahora, un trapecio isósceles dice que siempre los ángulos de la base mayor y de la base menor serán iguales. Es decir, este ángulo va a ser igual a este. Si yo ya conozco este ángulo, siempre este va a ser igual. Los de la base mayor teniendo uno, el otro tendrá el mismo valor. Si yo conozco el dato de uno de los dos ángulos de la base menor, va a ser igual al de la base menor, que es el opuesto del que estamos manejando en ese momento. Entonces, si yo parto de esto, en automático yo sé entonces que este ángulo vale, ¿cuánto? 65 grados. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos escribiendo que siempre los ángulos de la base mayor serán iguales. Si yo conozco este va a ser igual. Ahora, ¿cómo saco el valor de estos dos? Ya obtuve esto en función de la explicación que dimos ahorita. Entonces, vean, aquí nada más a veces es aplicar la pura lógica. 65 más 65 es igual a 130 grados. Ya conozco estos dos. Ahora, ¿cuál es la suma de mis ángulos interiores de cualquier cuadrilátero? 360 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una resta. 360 menos 130 es igual a 230 grados. Ahora, ¿qué hago con este valor? Este es el que me falta para completar los 360. Me faltan dos ángulos, por lo tanto este 230 lo divido entre los dos ángulos que me faltan. Y esto es igual a 115 grados. Por lo tanto, este vale 115 grados y este otro de aquí vale 115 grados. Y vean cómo con un solo ángulo que nos den podemos obtener el resto en función de lo que hemos visto ahorita. Por eso es importante identificar qué tipo de figura estamos manejando. Esto aplica únicamente para el trapecio isósceles. Aquí me voy a adelantar un poquito. Y bueno, a lo mejor este es para los ángulos exteriores. Ahorita estamos hablando de ángulos interiores. Pero a ver, si yo quiero saber y les pido, ahora determínenme el ángulo exterior. Este es un ángulo interior. Ahora el ángulo exterior va a ser el suplementario de esto. Ya recuerden que habíamos visto esto. Si yo entonces tengo un ángulo que es un ángulo llano y parto de aquí, esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Si yo ya sé que este ángulo vale 65 y les pido, búsquenme el ángulo exterior, vamos a denominarlo alfa, el ángulo alfa. ¿Cuál es el valor del ángulo exterior alfa? Entonces, para eso debía haber obtenido primero esto. Si yo les estoy pidiendo este dato, entonces, ¿cuánto es lo que vale? Si yo sé que todo esto vale 180 y de aquí es lo mismo, esto mismo de aquí es esto mismo de acá, este ángulo completo. Si este vale 65, ¿cuánto vale el suplementario? Pues nada más hago la resta. 180 menos 65. Y esto me da un valor de 115 grados. Y esto es lo que vale mi ángulo exterior. Ahora, otro tip para este tipo de cuadriláteros, que es el trapecio isósceles. Siempre los dos ángulos que estén del mismo lado, es decir, este de aquí
y este de aquí, la suma de estos ángulos siempre me tiene que dar 180 grados. Vamos a comprobar. Vamos a hacerlo aquí. 115 más 65 son 5 y 5, 10, y vamos 1, 6, 7, 8, 180. Y se cumple lo que les acabo de decir. Siempre la suma de estos dos ángulos de este lado tiene que darme 180 grados. Ese es otro tip para los trapecios isósceles. Entonces ya tenemos dos reglas que se cumplen para este tipo de cuadriláteros, que siempre el ángulo los ángulos de la base mayor siempre van a ser iguales, los ángulos de la base menor siempre van a tener el mismo valor, y siempre la suma de los ángulos de un mismo lado va a ser igual a 180 grados. Entonces, con este hasta ahorita ya hemos visto dos métodos para dos cuadriláteros diferentes. Lo que siempre va a aplicar es que la suma de los ángulos interiores siempre será igual a 360 grados. Bien, esto también le avanzan, le retroceden, lo pasan a sus apuntes. Vamos a ver otro tipo de cuadrilátero. Borro esto. Oh, ya estoy borrando aquí algo que no debía haber borrado. Bueno, ahorita le completamos. Entonces habíamos dicho que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo para otro tipo de cuadriláteros. Ahora vamos a ver de un rombo. Esto es un rombo. Entonces ahora, este también tiene ciertas características. Vamos a ponerle que este es un rombo. Y en un rombo, sus ángulos opuestos siempre van a medir lo mismo. Vamos a poner en un rombo, en un rombo siempre sus ángulos opuestos tendrán el mismo valor. Es decir, si yo a este ángulo de aquí le damos un valor, vamos a poner de 30 grados, y la pregunta es buscar el valor de los ángulos faltantes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que dice aquí de un rombo? Siempre sus ángulos opuestos tendrán el mismo valor. Entonces, si este vale 30 grados, ¿cuál es su ángulo opuesto? Pues el que está, como su nombre indica, opuesto al que estamos indicando. Si a este le diera un valor, el opuesto, pues va a ser este. Entonces, si ya conocemos este de aquí, el opuesto va a valer lo mismo. Entonces, en automático, al conocer uno, ya conozco el otro. ¿Cómo obtengo los otros dos ángulos? Muy sencillo, nuevamente. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados. Partiendo de esto, entonces conocemos estos dos. 30 más 30 es igual a 60.
¿Cuánto es lo que tenemos que obtener del total de la suma de los ángulos interiores? 360. A 360 le resto los 60 que ya tenemos y esto es igual a 300. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues dividir esta cantidad para los dos ángulos que me faltan. Recuerden que estos siempre tienen que tener el mismo valor. Lo que valga este tiene que valer el opuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahora? 300 entre 2 es igual a 150 grados. Y con esto ya sabemos que este ángulo vale 150. Y en automático, si este vale 150 y aquí decimos que siempre los ángulos opuestos tendrán el mismo valor, pues el opuesto vale lo mismo. Y con esto se cumple que la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados, que es lo que acabamos de desarrollar en este momento. Entonces, vean, esta es otra regla que aplica únicamente para los rombos. Siempre sus ángulos opuestos tendrán el mismo valor. Y con un solo ángulo que nos den, en automático podemos encontrar los que nos hagan falta. Bien, vamos con otro ejemplo. Borro este. Ahora vamos a ver un romboide. Un romboide tiene esta forma. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Entonces, para un romboide, también se le conoce luego como paralelogramo, luego se llegan a determinar con este nombre en algunos libros. Entonces, en un romboide, al igual que en el rombo, siempre sus ángulos opuestos van a ser iguales. Entonces, en un romboide, o paralelogramo, porque así también podrán encontrarlo en algún lugar, libro, donde lo puedan ver también esta figura, también lo denominan como paralelogramo. Entonces, en un romboide o paralelogramo, al igual que en el rombo, sus ángulos opuestos tendrán el mismo valor. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle aquí un valor a esta figura. Vamos a ponerle que este vale 65 grados. Y ahora, lo mismo. Tenemos que conocer los ángulos faltantes. Tengo que conocer este y este ángulo. ¿Cuál es el opuesto a este? Pues será este ángulo. Por lo tanto, en automático ya conocemos o ya sabemos que en un romboide o paralelogramo, al igual que en un rombo, siempre su ángulo opuesto tendrá el mismo valor. Por lo tanto, si este vale 65, pues el opuesto en automático vale lo mismo. Y al igual que en el anterior, ¿cómo obtenemos los otros dos? Pues hacemos el mismo procedimiento. 65 más 65 es igual a 130. Si la suma de los ángulos interiores siempre es 360, pues le restamos 360 más 130 y esto me va a dar un total de 230. Por lo tanto, yo no puedo ponerle 230 aquí,
Si yo le pongo 230 a este ángulo, entonces ¿cuánto vale este? Pues si yo aquí repito, por ejemplo, esto, 230, ya no se cumple esta condición, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360. Y aquí me paso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues este valor, dividirlo entre los dos ángulos que me faltan. 230 entre 2 es igual a 115 grados. Por lo tanto, este vale 115 y este otro, lo mismo que es el opuesto, vale 115 grados. Y así ya obtuvimos también los ángulos interiores faltantes de nuestra figura. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro trapecio, pero ahora este trapecio se denomina un trapecio rectángulo. Y un trapecio rectángulo, ¿qué característica tiene? Que siempre tiene dos ángulos rectos. Entonces, ¿cuánto es el valor de un ángulo recto? Recuerden esto. Esto es un ángulo recto. Por lo tanto, esto en automático siempre vale ¿cuánto? 90 grados. Por lo tanto, en automático aquí, si a mí me dan como dato uno de estos ángulos, ¿cómo determino mis ángulos faltantes? Aunque aquí no me den el dato de estos, esto es un ángulo recto. Por lo tanto, en automático yo sé que esto vale 90 grados. Este también. Entonces recuerden aquí que siempre en un trapecio rectángulo es aquel que siempre tiene dos ángulos rectos. Por lo tanto, en automático yo sé que estos dos valen 90 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que me hace falta para conocer el ángulo faltante? Este de aquí. Pues hacer la suma de estos tres, restarle 360 y de esa forma encuentro el ángulo faltante. Es decir, voy a hacer la suma de 63 más 90 más 90 y esto es igual a 180 y 63 son 243. Entonces restamos 360 menos 243 y esto me da un resultado de 117 grados. Por lo tanto, mi ángulo que me hace falta es igual a 117 grados. Vamos a comprobar si sí es cierto que se cumple esto de aquí, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es igual a 360. Entonces tenemos 117 más 90 más 90 más 63. Esto es igual a 7 y 3 son 10, llevamos 1, 9 y 9 son 18, 19, 20, 26, llevamos 2, 2 y 1, 3. Y se cumple que la suma de mis ángulos interiores es igual a 360 grados. Y con este ya vimos otro cuadrilátero
en donde se cumple esta característica. Entonces, de acuerdo a estas características, a estas figuras, es importante que ustedes las puedan identificar de acuerdo a la figura que se les está dando. Entonces, si yo pongo un dato, ustedes tendrán que identificar si la figura corresponde a alguna de las que hemos visto y aplicar lo que hemos visto en cada una de ellas. Y de esa forma podemos obtener el ángulo o los ángulos faltantes para cada uno de los ejemplos que hemos visto. Entonces, con esto ya hemos visto varios ejercicios referentes a los ángulos interiores. Vamos a ver dos ejemplos más y con eso concluimos de los ángulos interiores. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hallar. Esto no lo voy a borrar ahorita para que nos sirva de base para lo que estamos buscando. Hallar la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Si recuerdan, ya habíamos aplicado aquí una fórmula, ya habíamos entonces identificado más bien una fórmula para obtener los ángulos interiores de cualquier polígono. ¿Cuál era esa fórmula? Decíamos que le voy a poner S, que va a querer decir la suma. Con esto vamos a identificar que son los ángulos interiores. En algunos libros le ponen que eso es un ángulo y aquí con una S pequeña, ángulos. Eso ya va a depender de cada autor y de lo que busquen, pero bueno. Entonces nosotros vamos a decir esto, bueno, lo voy a poner que esto es igual a la suma de los ángulos interiores. Bueno, interiores, bueno, está medio mal escrito, pero bueno, aquí está. Entonces, esto es lo que va a significar estas siglas. Por lo tanto, entonces, la suma de mis ángulos interiores, la fórmula dijimos que era 180 por n menos 2. ¿Qué dijimos que era n? N es igual al número de lados. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Hallar la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Para eso ustedes tendrán que saber, de acuerdo al polígono que nos están mencionando, saber cuántos lados tiene cada uno de ellos. Yo aquí les puedo decir el nombre del polígono y ustedes tendrán que saber cuántos lados tiene cada uno de ellos. Entonces el pentágono sabemos que tiene 5 lados. Vamos a aplicar la fórmula. Yo ya nada más voy a sustituir 180. N es el número de lados. Si es un pentágono tiene 5 lados. Menos 2. Entonces esto quiere decir que 185 menos 2, 3. Entonces yo multiplico 180 por 3 y esto es igual a 540 grados. La respuesta a mi pregunta, hallar la suma de los ángulos interiores de un pentágono, ¿cuál es? 540 grados. Y así es como lo obtenemos únicamente aplicado la fórmula que ya habíamos explicado previamente. Voy a borrar y pongo otro ejercicio. Y así de sencillo está esto, muchachos. Entonces, en realidad, no está complicado. Trato de explicárselos de la forma más sencilla, con ejemplos muy claros para que no haya falla
y a la hora del examen no salgan con que no entiendo. Ahora, a ver, ahora vamos a poner otro diferente. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores es de 1260 grados? Vamos a ver ahorita esto. Únicamente nos están pidiendo cuál es cuya suma de ángulos interior, cuál es el polígono, es decir, tenemos que identificar qué polígono es. ¿Cómo vamos a saber qué polígono es? Esto va a ir en función de los lados que tenga el polígono. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, vamos a ver primero los datos que tenemos. Nos dicen que la suma de los ángulos interiores, suma de ángulos. Aquí puede ser bueno, les digo que esto varía de acuerdo al autor. Bueno, sabemos que es de 1260 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahorita? Conocer n, que es el número de lados para determinar qué polígono es. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de aquí? Conocemos esta fórmula, que es la suma de ángulos interiores 180 n menos 2. Yo lo que quiero conocer es n para poder saber qué polígono es. Entonces yo de aquí necesito despejar la n. Vamos a hacer el despeje de este lado. Entonces aquí tenemos esta parte de aquí que me dice n menos 2 es igual a la suma de ángulos interiores entre 180. ¿Qué es lo que necesito yo tener aquí? N. Entonces n, si este de aquí está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando. Esto queda igual, suma de ángulos interiores 180. Si este estaba restando, para hacerlo un poquito más claro, vamos a poner esto así, más 2. Por lo tanto, esta fórmula, ¿qué es lo que me va a permitir conocer? El número de lados del polígono que esté trabajando. Vamos a sustituir datos. N es lo que quiero conocer. N es igual. ¿Cuál es la suma de mis ángulos interiores de acuerdo a los datos que me dan? 1260. ¿Entre cuánto? Entre 180 y esto más 2. Es decir, hacemos la operación. 1260 entre 180 es igual a 7 más 2. Esto es igual a 9. Entonces, yo aquí les voy a pedir que me digan el nombre del polígono. Entonces, esta va a ser pregunta de examen, seguramente, muchachos, que me determinen entonces ustedes qué figura o qué polígono es de acuerdo a los datos que estamos aquí dando en el ejercicio. Entonces, si esto es igual a 9, ustedes tendrán que estudiar o checar cuál es el nombre del polígono que tiene 9 lados. Por lo tanto, estos 3 puntitos significan por lo tanto. Si tiene 9 lados, por lo tanto,
el polígono que estamos buscando es un eneágono, se llama eneágono. Y esto es la respuesta a la pregunta. Así es como vamos a obtener, entonces, en función de los datos que nos dan, conocer el número de lados de acuerdo al total de los ángulos interiores que me están dando en el ejercicio. Entonces, con esto ya ustedes podrán determinar y ya de aquí podemos sacar varias preguntas para el examen, muchachos. Entonces, ya ahí tienen varios datos. Estas fórmulas ya las van pasando a sus apuntes porque las van a utilizar. Vamos a ver el último ejercicio de este tema. Hallar el valor de un ángulo interior de un hexágono. Aquí, a ver, les voy a dar la fórmula que se utiliza. Esta la tienen que apuntar ustedes también, ¿eh? Esta fórmula la vamos a utilizar para determinar un solo ángulo interior del polígono del que me estén haciendo mención. Entonces, si aquí me pide hallar el valor de un ángulo interior, uno solo, de un hexágono, el hexágono, ¿cuántos lados tiene? Eso es lo que ustedes tienen que saber también, y si no, investigar. Ya no sean investigar nada, yo les envié esa información previamente, ya nada más tienen que verificar cuál es el polígono y ver cuántos lados tiene. El hexágono tiene 6 lados, por lo tanto vamos a sustituir 180, n es el número de lados, entonces si me está diciendo que es un hexágono, n vale 6 menos 2. ¿Cuánto es n? 6. Vamos a simplificar esto paso a paso para que lo entiendan mejor. 6 menos 2 es igual a 4 entre 6. Entonces, 180 por 4 son 720 entre 6. Sacamos el dato. 720 entre 6 me dice que es igual a 120 grados. Por lo tanto, el valor de un ángulo interior de un hexágono, es decir, esta es la figura de mi hexágono, nada más me están pidiendo el valor de un solo ángulo, puede ser cualquiera. Vamos a poner este. ¿Cuál es el valor entonces de ese ángulo? 120 grados. Y esa es la respuesta a mi ejercicio. Con esto ya entonces completamos una serie de ejercicios donde ustedes pueden ver varios casos para sacar la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero. Puede ser un solo ángulo, la suma de todos los ángulos, determinar cuál es el polígono en función de su número de lados, y de acuerdo a sus características del cuadrilátero podemos obtener entonces los ángulos interiores. Con esto, muchachos, prácticamente completamos el tema de ángulos interiores. Será importante que ustedes lo verifiquen y chequen el video que les voy entonces a enviar con toda esta información
De aquí ustedes tendrán que generar sus apuntes. Todo esto de preferencia pásenlo a su cuaderno, porque de aquí vamos a obtener, o voy más bien yo a sacar, el examen que va a ser la próxima semana seguramente. Entonces, pasen todo esto a su cuaderno, muchachos. Espero que haya quedado claro este tema. Cualquier duda, de todas maneras, ya saben que me pueden enviar mensaje por WhatsApp. Y de aquí entonces, todo esto lo pasan a su cuaderno. Y si hay alguna duda de los ejercicios que les acabo de explicar, me avisan y se los explico. Porque con esto ya tenemos elementos para poder hacer el examen. Si existiera algo que no entienden, no dejen de avisarme. Ya después no va a ser válido que me digan, es que yo no entendí. Eso se los voy a enviar con tiempo para que no haya de que es que yo no sabía, es que no, nunca me explicaron. Toda esta información va a ser para que la pasen a su cuaderno y se pongan a repasarlo y a estudiar. Bien, chavos, entonces espero haya quedado comprendido, y si no, échenme un mensajito, una llamada, y con todo gusto les explico lo que no hayan entendido. Pasen buena tarde, chavos, y estudienle.